Enseguida voy a explicar los estadísticos de fiabilidad de acuerdo al alfa de Cronbach. Antes de iniciar necesitamos saber la parte teórica. ¿Qué es el análisis de fiabilidad? Bueno, este estadístico permite estudiar las propiedades de las escalas de medición de los elementos que componen estas escalas. Y de acuerdo con Barbero 2010 nos menciona que el alfa de Cronbach es un coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de nuestro instrumento. Una vez conociendo la parte teórica, vamos a ver cuál es el procedimiento mediante el SPSS. Primero vamos a ir a nuestra base de datos en la cual vamos a seleccionar lista de variables. Una vez seleccionada lista de variables nos va a aparecer la siguiente imagen, en donde nos va a dar un menú en el cual vamos a identificar, analizar. Le ponemos clic en analizar y nos va a dar lo siguiente. Cuando le damos clic en analizar nos va a dar el siguiente menú en donde nos va a aparecer escala y la seleccionamos. Cuando seleccionamos escala nos va a dar 4 opciones. De las 4 vamos a elegir la primera, que se llama análisis de fiabilidad. Una vez dándole clic en análisis de fiabilidad nos va a aparecer lo siguiente. Es un recuadro en donde nos dice pues prácticamente todo lo que tenemos en nuestra base de datos. Vamos a seleccionar del 1 al 48, que son los reactivos como tal que vamos a estar analizando. Entonces seleccionamos los 48 reactivos, seleccionamos la flecha para poder pasar los 48 a la tabla de elementos. Una vez pasando los 48 reactivos a la parte derecha, que es en el cuadro de elementos, vamos a dar clic en estadísticos. Dándole clic en estadísticos nos va a aparecer la siguiente imagen. En este recuadro, pues es llamado análisis de fiabilidad estadísticos. Nos van a aparecer 4 secciones. De las 4 vamos a elegir la primera, que es llamada descriptivos para. Vamos a seleccionar elemento, escala, y escala si se elimina elemento. Vamos a percatarnos que tanto en interelementos como en resúmenes no esté seleccionado ninguna opción, mientras que en tabla de ANOVA esté seleccionada ninguna. En la parte de abajo no tiene que tener nada seleccionado y le ponemos continuar. Al darle continuar le vamos a dar aceptar. Cuando nosotros le damos a aceptar nos van a arrojar diferentes tablas, que son 4 o 5 en total. Pues nos va a dar la siguiente imagen, en donde nos dice que nos va a dar todas las tablas que pudo encontrar referente a la fiabilidad que nosotros realizamos con la selección de los elementos. Entonces, la primera tabla que nos va a aparecer es el resumen de procesamiento de casos, es decir, en este pues son 360 respuestas que encontró, de las cuales no excluyó ninguna. En total tenemos el total es de 360. De igual manera vamos a encontrar la siguiente tabla, que se llama estadística de fiabilidad, en donde nos va a arrojar el alfa de Cronbach y el número de elementos. El número de elementos va a tener 48 porque son los 48 reactivos que están dentro de nuestra escala. Más abajo nos podemos encontrar con 2 tablas más, en las cuales nos van a servir para que a la hora de reportar nosotros creamos una nueva tabla. Así bien, en la primera tabla es llamada estadísticas de elemento y la segunda estadísticas total de elemento. En la primera nos vamos a fijar en las 2 primeras partes, en las cuales nos van a servir para crear pues la tabla que se va a reportar. Así pues vamos a darle clic, vamos a seleccionar toda la parte de media de desviación estándar, y en la segunda tabla pues vamos a utilizar la correlación total de elementos corregida y el alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido o bien eliminado. A continuación voy a explicar cómo se va a reportar esto, así que empecemos.
Vamos a poner como tal la parte teórica en donde vamos a explicar qué es, o de una manera resumida, qué es o para qué nos sirve como tal el análisis de fiabilidad, y exclusivamente el alfa de Cronbach, pues son los análisis y estadísticos que vamos a estar utilizando. Así bien, bueno, esta es la parte teórica. Así bien, vamos a dar también un panorama más general acerca de la explicación de las dos tablas que nos aparecieron al inicio, que son los estadísticos de fiabilidad alfa de Cronbach y estadísticos de fiabilidad alfa de Cronbach. En la primera vamos a encontrar los casos. Estos casos, como ya les he explicado, son las 360 respuestas que encontramos en nuestro instrumento. Este alfa de Cronbach que se ve redactado se va a encontrar en la segunda tabla, que nos está diciendo que es de 0.89, y se va a lucir a los 360 casos que nos muestra en la primera tabla. Y pues vamos a checar que también es necesario decir que no se excluyó ninguno, por lo tanto pues da una consistencia interna a nuestro instrumento. Por segunda parte encontramos como tal la tabla que nosotros vamos a realizar. En esta tabla se va a poner los reactivos del 1 al 48, la media y la desviación estándar de la primera tabla, que ya les había dado conocimiento anteriormente, y la correlación total de elemento corregida con el alfa de Cronbach con la segunda tabla. Esto nos va a generar como tal pues una tabla con el nombre de media, desviación estándar y estadística de relación reactivo con un total en el instrumento. Es decir, a la hora de redactar vamos a encontrar o vamos a identificar la media mayor, la media menor. En este caso la media mayor es de 4.7, que se encuentra en el reactivo 40, y la media menor es de 1.47, que se encuentra en el reactivo 25. Así pues, también se va a dar a conocer la desviación estándar, tanto mayor como menor. Y cabe resaltar también que, bueno, estas ya son utilizadas, están en la parte de arriba, pero ¿cómo vamos a utilizar estas dos? Bueno, pues cabe rescatar que de acuerdo con la prueba de correlación de elemento total corregida y el alfa de Cronbach, si se elimina el elemento, se va a encontrar entonces los valores de los diferentes reactivos. En este caso pude identificar que 12, 15, 23, 27, 35 y 41 cuentan con valores entre .198 identificado en el reactivo 5 y 121, perdón, en el reactivo número 27. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estos reactivos lo que van a hacer es que se van a encontrar con ciertos valores que, ya sea que si los eliminamos, el alfa tiene que subir. Sin embargo, al eliminar estos, ninguno va a hacer que el alfa de Cronbach suba a 9. Un ejemplo, podemos encontrar el reactivo 15. En el reactivo 15 nos está diciendo que tiene una correlación de elemento corregida de .198, el cual, si lo eliminamos, el alfa va a subir a .898, lo cual nos da un 9 completo. Por lo tanto, ninguno de los elementos ya mencionados pues se va a eliminar, ya que el alfa no va a aumentar. Entonces, por lo tanto, el alfa queda en .897, que es el alfa inicial. ¿Por qué y para qué se realizan estos estadísticos? Bueno, el análisis de fiabilidad lo que va a hacer es calcular el número de medidas de fiabilidad de escala que se utiliza normalmente
Y bueno, este va a proporcionar información sobre las relaciones de los elementos individuales en la escala, y así es como concluye esto.